¿Alguna vez te has sentido cansado de intentarlo? Esos días en que sientes un peso en el corazón y tu alma se siente incapaz de seguir adelante. Quizás incluso te preguntes, ¿por qué caigo tan a menudo si intento hacerlo todo bien? La verdad es que la vida con Dios no es una línea recta. Está llena de altibajos y nuevos comienzos. Y lo más hermoso es que el Señor nunca mide a los justos por las veces que caen, sino por su disposición a levantarse. Caer no es el final, es donde la gracia comienza a actuar. Mucha gente vive con miedo de cometer errores, de fracasar, de decepcionar a Dios. Pero el Evangelio no fue hecho para personas perfectas, sino para corazones quebrantados. La cruz de Cristo es la mayor prueba de que Dios no se da por vencido con quienes tropiezan. Él transforma las ruinas en restauración y las lágrimas en propósito. El apóstol Pablo dijo, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. 2 Corintios 12:10. Y esta es la esencia del caminar cristiano. No se trata de no caer nunca, se trata de levantarse siempre, sostenido por la gracia. Así que hoy, respira hondo y permite que este mensaje llegue donde las palabras humanas no pueden, porque puede que hayas caído, pero aún hay esperanza. Dios no te llamó a vivir en el suelo, te llamó a caminar en victoria. Y el mismo Dios que te vio caer es quien te levantará, te restaurará y te guiará de nuevo. Esta es la invitación del cielo. Levántate, porque aún hay camino por delante, y el Dios de los nuevos comienzos continúa escribiendo tu historia. Hay una verdad que a pocos les gusta admitir, pero todos viven. Nadie pasa por la vida sin caer. Cada tropiezo lleva consigo una lección oculta. A veces Dios nos permite caer no para humillarnos, sino para enseñarnos a depender de Él. El justo de Proverbios 24:16 no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta, y se levanta porque conoce el carácter de su Dios. Caer puede incluso hacernos perder el equilibrio, pero nunca nos aleja del alcance de la gracia. Es en el polvo de la debilidad donde la fe comienza a florecer. Quizás te encuentres en una de esas fases en las que todo parece desmoronarse. El terreno que antes parecía firme ha cedido, y tu alma se pregunta, ¿está Dios todavía conmigo? Es en este preciso momento que el Evangelio se revela como buena noticia, porque la esperanza no depende del desempeño, sino del pacto que Dios hizo con sus hijos. Él no te ama menos por haber caído. Al contrario, es en las cataratas que Él te muestra cuánto te sostiene. Así como el alfarero no abandona la vasija rota, el Señor no abandona el corazón herido que le busca. El cristiano maduro entiende que la caída no es el final de la historia, sino solo una coma en el texto que Dios escribe. Las marcas de una caída no son vergüenza, son testimonio. Cada cicatriz cuenta una historia de gracia y cada nuevo comienzo revela el poder de un Dios que transforma el dolor en propósito. Así que, antes de rendirte, recuerda, el suelo donde caíste puede ser el mismo lugar donde Dios te levantará. Y es desde este punto de debilidad que nace la fuerza del paso siguiente, porque es allí donde el amor de Dios comienza a actuar más profundamente. Hay momentos en que todo parece demasiado silencioso. Oraciones sin respuesta, puertas cerradas, noches largas. Es fácil pensar que Dios se ha retirado, pero el silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación. El salmista escribió, «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido». Salmo 34:18. Él no solo ve tus lágrimas, sino que las recoge. Cada intento de levantarse es notado por el cielo. Dios no abandona a quienes aún tienen el valor de volver a intentarlo, incluso cuando están heridos. Cuando los justos deciden levantarse,
no es por voluntad humana, sino porque el Espíritu Santo infunde en ellos la sensación de que todavía no ha terminado. Es el mismo Dios que tendió la mano a Pedro en medio de las olas, que sostuvo a Elías en su debilidad y que restauró a David después de su pecado. La fidelidad de Dios no depende de la constancia humana, sino de su propia naturaleza. Él es el Dios que cumple sus promesas incluso cuando fallamos. El Dios que dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Así que cuando todo dentro de ti quiera rendirse, recuerda, Dios no se aleja de los caídos, se acerca a ellos. Su gracia fluye hacia quienes deciden resurgir. Incluso cuando el miedo grita, la voz del Padre es más fuerte, diciendo, levántate, hijo mío, hija mía, hay más en la vida. Es esta presencia fiel la que transforma una caída en un nuevo comienzo y la debilidad en testimonio. Porque en el reino de Dios, el final nunca es el final. Es solo el comienzo de una nueva historia escrita por la gracia. Cada nuevo día es una carta de amor escrita por Dios mismo. El amanecer no es solo un fenómeno natural, sino un recordatorio espiritual. La misericordia del Señor es nueva cada mañana. Lamentaciones 3:22-23. Cuando el sol atraviesa las nubes y toca la tierra, Dios dice, sigo aquí y hay nuevas oportunidades para ti. Cada amanecer es una segunda oportunidad disfrazada de rutina. Una oportunidad para empezar de nuevo, no desde cero, sino desde la experiencia de lo ya vivido. Muchos viven presos del ayer, repitiendo errores y arrepentimientos, como quienes no logran escapar de un ciclo. Pero el Evangelio nos llama a alzar la mirada al horizonte y ver que la vida con Dios se compone de mañanas, no de noches eternas. Si la oscuridad fue larga, es porque el nuevo día llega con más luminosidad. Dios no quiere que vivas una vida de coleccionar fracasos, sino de acumular nuevos comienzos. El amanecer es un recordatorio de que la gracia siempre es mayor que los errores y el perdón más fuerte que el fracaso. Así que, cuando suene tu despertador y tu alma quiera seguir dormida, recuerda, quien te despertó hoy lo hizo con un propósito. Hay una razón por la que estás vivo, respirando, escuchando este mensaje. Despertar es la manera en que Dios te dice, todavía creo en ti. Así que, antes de quejarte del día que acaba de comenzar, da gracias. Porque mientras muchos solo ven un nuevo día común y corriente, el cristiano maduro ve una invitación divina a comenzar de nuevo con fe y esperanza renovadas, y eso lo cambia todo. Reconocer la propia fragilidad no es señal de debilidad, sino el primer paso de la verdadera fe. La Biblia lo demuestra repetidamente. Cuando el apóstol Pablo escuchó de Dios, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder es mayor cuando eres débil. 2 Corintios 12:9. Comprendió que la dependencia es el secreto de la fortaleza espiritual. El cristiano maduro no pretende ser inquebrantable, se inclina ante el Señor y confiesa, sin ti nada puedo hacer. Es en esta entrega que el poder de Dios encuentra espacio para actuar. El problema es que vivimos en un mundo que idolatra la autosuficiencia. Nos enseñan a ocultar nuestro dolor, a tragarnos las lágrimas y a lucir siempre bien. Pero Dios obra al revés. No usa a quienes se creen fuertes, sino a quienes reconocen sus debilidades. Es en el quebrantamiento donde mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, admitir que estás cansado no es rendirse, es abrir tu corazón al Dios que restaura. Cuando tú, luchando solo, descubres que el cielo ya estaba luchando por ti. La fragilidad es el lenguaje que el amor de Dios entiende. Cuando el corazón se doblega, los cielos se conmueven. Por eso las caídas no te alejan del Señor, te acercan.
Él no te rechaza por ser débil, te encuentra ahí mismo. Aprender a reconocer esto es lo que te prepara para el próximo nuevo comienzo, porque Dios no levanta a quienes fingen estar bien, levanta a quienes tienen el coraje de decir, Padre, te necesito, y es a partir de este reconocimiento que Él comienza a restaurar lo que parecía imposible. Ningún dolor es desperdiciado en las manos de Dios. Lo que el mundo llama el fin, Él lo llama materia prima para un nuevo comienzo. La Biblia describe al Señor como el alfarero y nosotros como la arcilla. Jeremías 18:4-6. Cuando la vasija se rompe, Él no la desecha, sino que la reconstruye. La gracia de Dios no solo repara lo agrietado, transforma lo que parecía inútil en algo aún más hermoso. Y así es como el cristiano aprende. La restauración divina no enmascara las heridas, sino que las transforma en testimonios. Quizás haya áreas de tu vida que se hayan roto, relaciones, sueños y confianza. A simple vista, parecen irreparables. Pero el poder de la gracia es precisamente esto, hacer nuevo lo que parecía perdido. Dios no remienda las cosas con pegamento, las recrea con amor. No borra la historia, sino que escribe nuevas páginas a partir de las lágrimas. Cada pieza que entregas al Señor se convierte en parte de una obra mayor, y el resultado final siempre es más fuerte que el original. Porque el toque del alfarero lleva a la eternidad. Y cuando comprendes esto, empiezas a ver tus propios fracasos de otra manera. Ya no hay vergüenza por haber sido quebrantado. Hay gratitud por haber sido restaurado. Las grietas se convierten en símbolos de misericordia y el corazón herido comienza a latir con mayor compasión por los demás. Aquí es donde la gracia cumple su propósito, transformar el dolor en propósito y la ruina en renacimiento. Dios no solo te resucita, sino que te rehace, y lo que Él reconstruye, el tiempo no lo puede destruir. Ningún verdadero nuevo comienzo empieza con la fuerza humana. La Biblia dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. Es el Espíritu Santo quien infunde esperanza cuando la mente clama desanimada. Él es el viento invisible que impulsa la barca de la fe cuando las aguas parecen demasiado tranquilas o demasiado agitadas. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús es quien te da la fuerza para levantarte, respirar hondo y seguir creyendo, incluso cuando todo a tu alrededor parece inerte. Muchas personas intentan empezar de nuevo basándose en la motivación, la disciplina o la fuerza de voluntad, y por un tiempo incluso lo consiguen. Pero pronto se dan cuenta de que esta fuerza se desvanece porque proviene de un corazón limitado. La fuerza que proviene del Espíritu es diferente. No se basa en el ánimo, sino en la presencia. El Espíritu Santo no solo renueva, sino que sostiene. Cuando el cuerpo quiere rendirse y el alma no ve salida, es Él quien nos recuerda, no estás solo, sigo aquí. Y este recuerdo es el combustible de la perseverancia. Cuando el Espíritu mora en alguien, incluso las caídas se convierten en terreno fértil para nuevos vuelos. Él transforma la desesperación en dirección, el miedo en fe y el cansancio en testimonio. Por eso, antes de intentar levantarte solo, pídele al Espíritu que te levante desde dentro, porque es imposible mantenerse firme espiritualmente si tu corazón está vacío de Dios. Un nuevo comienzo comienza donde termina el orgullo, y la verdadera fuerza surge cuando comprendes que el poder para seguir adelante viene de arriba. Hay momentos en que el peso del pasado parece aferrarse al alma. Errores, pérdidas, culpas y recuerdos dolorosos forman una sombra que insiste en seguir cada paso.
pero el Evangelio revela una verdad liberadora. Dios no define a nadie por lo que era, sino por lo que está llegando a ser en Cristo. La Biblia declara, el que pertenece a Cristo es una nueva persona. Lo viejo pasó y es hecho nuevo. 2 Corintios 5:17. Esto significa que, para Dios, el ayer ya no tiene autoridad sobre el mañana. Cuando entra la gracia, el pasado deja de ser una sentencia y se convierte en la tierra de la que brota un nuevo comienzo. El enemigo intenta atrapar al cristiano en viejos recuerdos, haciéndole creer que el error fue demasiado grande, que la caída fue definitiva. Pero Dios no borra el pasado. Él redime, toma las cenizas y las convierte en testimonios. El mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces fue quien predicó con poder en Pentecostés. El mismo David, que pecó gravemente, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Esto se debe a que el perdón de Cristo no solo limpia, sino que transforma la vergüenza, se convierte en humildad y el arrepentimiento en sabiduría. Ningún fracaso puede frustrar el propósito de quien se entrega a la voluntad del Padre. El pasado solo tiene poder cuando lo miras con atención, pero cuando tu mirada se dirige a la cruz, todo cambia. Dios no te llama a negar lo vivido, sino a usarlo como plataforma para madurar en la fe. El cristiano que entiende esto no vive arrepentido. Vive aprendiendo porque un nuevo comienzo con Dios siempre es más fuerte que un nuevo comienzo sin Él. El pasado es solo un recuerdo, pero el futuro es una promesa. Y cuando entregas el ayer al Señor, Él transforma hasta las páginas más oscuras en capítulos de luz. Cada nuevo comienzo es una declaración silenciosa de la fidelidad divina. Es como si cada vez que los justos se levantan, el cielo testificara, Dios sigue cumpliendo lo que prometió. El apóstol Pablo escribió, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede cambiar de ser. 2 Timoteo 2:13. Esta es la esencia de la gracia. Incluso cuando la fe flaquea, el amor de Dios no cambia. Los cristianos no empiezan de nuevo porque lo merezcan, sino porque el Señor es fiel a su palabra. Él no se retracta de sus promesas, las cumple, incluso cuando todo parece perdido. Empezar de nuevo, por lo tanto, no es señal de debilidad, sino de confianza. Es prueba de que crees más en la fidelidad de Dios que en la fuerza de las circunstancias. Empezar de nuevo es mirar los escombros y ver en ellos el escenario donde la gracia volverá a actuar. Dios no solo te sostiene cuando caes, sino que te levanta. Reposiciona, te hace madurar y te hace caminar con mayor sabiduría. Con cada fracaso superado, el corazón del cristiano aprende que la fidelidad divina no es un concepto teórico, sino una experiencia cotidiana y concreta. Y cuando te das cuenta de esto, algo cambia para siempre. El miedo al fracaso pierde su poder, porque empezar de nuevo se convierte en un recordatorio de que Dios nunca te abandonó. Incluso cuando el mundo te etiqueta de fracaso, el cielo te llama, prueba viviente de la fidelidad del Señor. Con cada nuevo paso, el Espíritu Santo lo reafirma, el pacto de Dios es inquebrantable, y es esta fidelidad eterna la que transforma cada nuevo comienzo en un testimonio, porque el amor del Señor no se rinde, permanece para siempre. Salmo 136:1. El andar del justo no se basa en certezas humanas, sino en promesas divinas. Y vivir por fe significa confiar incluso cuando nos tiemblan los pies. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17, lo que significa que la fe no es un sentimiento, es una decisión diaria. Es creer que Dios tiene el control cuando todo parece desmoronarse. El miedo intenta paralizarnos,
Pero la fe nos enseña a caminar incluso sin comprender el camino. Y es en este paso incierto pero obediente que el cristiano descubre el poder de la confianza viva. El miedo es un enemigo silencioso, se disfraza de prudencia, lógica y protección, pero en el fondo solo quiere robarle el enfoque a la fe. ¿Cuántas veces has dejado de avanzar porque el miedo te susurra, ¿y si sale mal? Pero la fe responde, ¿y si Dios hace algo nuevo? La diferencia entre el miedo y la fe es la perspectiva. El miedo ve el problema, la fe, la promesa. Y por eso los justos se mantienen firmes, no porque sean fuertes, sino porque decidió creer que Dios es fiel, incluso cuando no entiende el proceso. Cuando un cristiano aprende a vivir por fe, las circunstancias dejan de ser el barómetro del alma. La tormenta puede rugir, pero el corazón permanece en paz porque confía en aquel que está al mando. Vivir por fe significa elegir el altar en lugar del atajo, esperar el tiempo de Dios en lugar de desesperar del propio. El miedo puede llamar a la puerta, pero quienes viven por fe no lo invitan a entrar, porque los justos saben que el lugar más seguro del mundo es donde se doblan las rodillas ante el Señor. La victoria del cristiano no reside en no caer nunca, sino en no rendirse jamás. Proverbios 24:16 declara, 7 veces cae el hombre bueno y siempre se levanta. Este es un retrato de la gracia en acción. Dios no mide la fe por la ausencia de fracasos, sino por la disposición a seguir confiando. Cada vez que los justos se levantan, reafirman su confianza en un Dios que nunca cambia. El enemigo celebra cuando caes, pero el cielo celebra cuando decides levantarte de nuevo. El verdadero vencedor no es el que nunca tropieza, sino el que siempre se levanta por la fe. Levantarse es más que simplemente empezar de nuevo. Es elegir creer de nuevo. Es mirar nuestras heridas y ver en ellas la evidencia de que Dios sigue obrando. Con cada nuevo comienzo, el alma madura, el carácter se fortalece y la fe se profundiza. El cristiano que se levanta no se deja llevar por el orgullo, sino por la dependencia. Sabe que sin el Espíritu Santo no tendría la fuerza para dar un solo paso. Por lo tanto, cada levantamiento es una declaración. Señor, sigo creyendo, aunque estoy cansado, aunque estoy herido. Esta fe persistente es la mayor prueba de victoria. Y cuando aprendes a levantarte con humildad, descubres que las caídas no fueron el final, sino un entrenamiento. Dios usa la tierra como escuela y las cicatrices como diplomas. El cristiano victorioso no se jacta de haber vencido, sino que agradece haber sido sostenido. Entiende que el camino de la fe está hecho de tropiezos y nuevos comienzos, y que cada uno lo acerca al corazón del Padre. La verdadera victoria es mantenerse firme, incluso cuando todo intenta derribarte, porque los que confían en el Señor siempre se levantan más fuertes que antes. Cada caída tiene un propósito oculto y cada nuevo comienzo es una declaración de fe. Puede que te hayas sentido derrotado, pero Dios nunca te vio así. Te vi en proceso. Caer revela nuestras debilidades, pero también donde Dios quiere actuar. Y cuando los justos deciden levantarse de nuevo, descubren que el suelo donde cayeron se convierte en el altar donde Dios manifiesta su gloria. Por lo tanto, no importa cuántas veces la vida te derribe, lo que importa es quién te levanta. Y lo que te levanta es mano fiel de un Dios que no cambia. El mensaje de hoy es simple, pero poderoso. Empezar de nuevo es una forma de adoración cuando te levantas. El infierno se aquieta y el cielo se regocija. Cada intento es un acto de confianza en el carácter de Dios. Así que no dejes que el miedo, la culpa ni el cansancio te hagan rendirte.
Recuerda, la promesa no es que nunca caerás, sino que Dios siempre estará ahí para levantarte. La victoria no está en ser perfecto, sino en permanecer en la fe. Y el que comenzó la buena obra en tu vida, la perfeccionará hasta el final. Filipenses 1:6. Si este mensaje te conmovió, vive hoy con propósito. Ora, da gracias y da el primer paso hacia un nuevo comienzo. Y antes de irte, comparte este mensaje con alguien que necesite un empujón. Suscríbete al canal, activa la campanita y escribe en los comentarios: Dios es mi fuerza y volveré a levantarme. Porque cada vez que declaras tu fe, el cielo se mueve a tu favor. El Dios de los nuevos comienzos está contigo y te levantará cuantas veces sea necesario.